Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy hablaremos de una historia controvertida, dramática y sensible. Pepe Aguilar reveló repentinamente que su hijo Emiliano Aguilar podría padecer una enfermedad mental terminal. Esta noticia surgió en el contexto de una relación padre-hijo tensa durante años, y ahora se ha convertido en el centro de atención de la opinión pública debido a las duras críticas en redes sociales. ¿Qué está pasando realmente con la familia Aguilar? Una de las familias artísticas más famosas de México. ¿Es la supuesta enfermedad de Emiliano tan grave como afirma su padre? La relación entre Pepe Aguilar y su hijo mayor Emiliano Aguilar ha sido uno de los temas más comentados en los últimos años dentro de la farándula mexicana. Lo que alguna vez parecía un vínculo familiar sólido, lleno de cariño y admiración, se fue desmoronando con el paso del tiempo hasta convertirse en un campo de batalla público, en donde las palabras reemplazaron a los abrazos y las redes sociales se transformaron en escenario de confrontación. En entrevistas pasadas, tanto Pepe como Emiliano reconocieron que había amor entre ellos, pero también una distancia inevitable. Nos queremos, pero es mejor estar lejos, admitieron en distintas ocasiones. Esa frase que parecía inocente fue el inicio de una narrativa marcada por la tensión y la incomodidad. Con el tiempo la brecha se amplió y dio lugar a discusiones que ya no se quedaban en lo privado, sino que se ventilaban frente a millones de personas. Todo se agravó cuando Pepe, en declaraciones recientes, habló sobre la separación con su exesposa y madre de Emiliano, Carmen Treviño. Recordó que durante el divorcio a finales de los años 90, ella se llevó todo, y según él, le impidió acercarse a su hijo. Esas palabras no pasaron desapercibidas. Para Emiliano representaron una falta de respeto hacia la mujer que, según él mismo afirmó, había sido la única persona que realmente estuvo a su lado en los momentos más oscuros. La respuesta de Emiliano llegó rápidamente a través de sus plataformas digitales. Con tono firme y visiblemente molesto, exigió respeto hacia su madre y desmintió la versión de su padre. Ella fue la única que me cuidó, la única que estuvo presente cuando más lo necesité, dijo. Sus palabras no solo defendieron a Carmen Treviño, sino que también marcaron una línea divisoria clara con Pepe, exponiendo al mundo que la relación padre-hijo estaba quebrada en lo más profundo. El conflicto escaló a un nivel inesperado, cuando Emiliano decidió ridiculizar a su padre, utilizando un recurso simbólico, el famoso Pug de Pepe Aguilar, llamado Gordo. En un video, Pepe había publicado una foto del perro junto a una frase que imitaba el tono que Emiliano usaba en sus críticas hacia él. Tengo una pregunta para ti. Aunque la publicación fue borrada poco después, y se emitieron disculpas asegurando que el cantante no había estado detrás de esa publicación, el daño ya estaba hecho. Emiliano reaccionó furioso y compartió una imagen editada de la familia Aguilar con el rostro del perro sobrepuesto acompañada de fuertes críticas. La tensión no terminó ahí. En medio del intercambio, Emiliano involucró a Cristian Nodal, esposo de su media hermana Ángela Aguilar, asegurando que el intérprete tenía deudas y enviando mensajes de solidaridad hacia Casu, expareja del cantante. Estos comentarios hicieron que el conflicto familiar trascendiera aún más, arrastrando a figuras públicas que en teoría nada tenían que ver con la disputa padre-hijo. La opinión pública quedó dividida. Por un lado hubo quienes defendieron a Pepe, señalando que un padre tiene derecho a contar su versión de los hechos, sobre todo cuando se trata de aclarar su papel en la vida de su hijo. Por otro, miles de seguidores se solidarizaron con Emiliano argumentando que había crecido marcado por la ausencia y que sus reacciones eran consecuencia de años de resentimiento acumulado. Lo cierto es que la confrontación dejó al descubierto heridas que parecían nunca haber cicatrizado. El divorcio de Pepe y Carmen, los problemas legales de Emiliano, las diferencias generacionales y la presión mediática crearon un cóctel explosivo que terminó por fracturar lo que alguna vez fue una relación cercana. El episodio más reciente en esta cadena de desencuentros no solo evidenció la distancia entre padre e hijo, sino también la incapacidad de ambos para resolver sus diferencias fuera del ojo público. Cada declaración, cada publicación en redes sociales se convirtió en un capítulo más de un drama familiar
seguido de cerca por millones de personas, quienes observaban con tristeza cómo el apellido Aguilar, símbolo de una dinastía musical respetada, se veía empañado por disputas personales. Así la historia de Pepe y Emiliano pasó de ser un asunto privado a convertirse en un espectáculo mediático, en el que el amor filial se transformó en reproches y la complicidad en desconfianza. Un escenario doloroso en donde lo que debería unirlos como familia, ahora los separa, alimentando la incertidumbre sobre si algún día podrán sanar las heridas abiertas. Las tensiones entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano alcanzaron un nuevo nivel cuando el cantante decidió hablar abiertamente sobre un tema extremadamente delicado: la salud mental de su primogénito. En medio de declaraciones públicas, que ya de por sí estaban cargadas de reproches familiares, Pepe lanzó una afirmación que sorprendió a todos, según él. Emiliano padecía un trastorno grave, posiblemente un trastorno bipolar. La revelación no fue casual ni improvisada. Pepe lo mencionó en una entrevista en la que intentaba explicar desde su perspectiva el comportamiento errático de su hijo y las decisiones cuestionables que había tomado a lo largo de los años. Mi hijo ha tenido que lidiar con una enfermedad difícil, y aunque la mayoría de las personas que la padecen no cometen delitos, los cambios de ánimo pueden afectar la forma en que se toman decisiones, comentó. Estas palabras generaron un verdadero terremoto mediático. Para algunos fue un acto de valentía y transparencia por parte de un padre preocupado que buscaba poner en contexto la complicada trayectoria de Emiliano. Para otros fue visto como una traición imperdonable, una exposición innecesaria de la vida privada de su hijo, que lejos de ayudarlo, lo estigmatizaba aún más frente a la opinión pública. En cuestión de horas, los titulares se multiplicaron. Pepe Aguilar revela que su hijo padece trastorno bipolar, el drama oculto de Emiliano Aguilar, o la dura confesión de Pepe sobre la salud de su hijo. Cada medio tomó la declaración y la amplificó, generando un debate nacional sobre los límites de la intimidad y el derecho a la privacidad. Emiliano, por su parte, no tardó en reaccionar. Aunque no confirmó ni desmintió el diagnóstico, dejó claro en sus redes sociales que estaba profundamente molesto por la manera en que su padre había manejado el tema. Para él, lo que Pepe presentaba como preocupación genuina era en realidad una forma de desacreditarlo públicamente y de reforzar la narrativa de que era un enfermo incapaz de tomar decisiones correctas. No necesito que nadie hable de mí como si yo no existiera. Mi vida me pertenece y mi salud también, escribió en un mensaje que fue compartido miles de veces. El público dividido se enzarzó en discusiones intensas. Algunos simpatizaban con Pepe, interpretando sus declaraciones como las de un padre desesperado que intenta justificar las caídas de su hijo. Otros se alineaban con Emiliano, considerando inaceptable que un padre utilizara una supuesta enfermedad para explicar el distanciamiento o las decisiones controvertidas de su primogénito. Los expertos en salud mental también entraron en el debate. Psiquiatras y psicólogos señalaron que aunque el trastorno bipolar es una condición real y seria, no debería usarse como justificación para conductas delictivas, ni como un recurso para desacreditar a una persona. Al mismo tiempo, advirtieron que hablar de estos temas, sin confirmaciones médicas oficiales, podía contribuir a la desinformación y a la estigmatización de quienes realmente padecen este trastorno. El trasfondo de estas declaraciones es aún más complejo. Emiliano había enfrentado problemas legales serios en el pasado, incluyendo un arresto por tráfico de personas al intentar cruzar inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos. Aunque cumplió una condena corta, el estigma lo acompañó durante años. Para algunos, la revelación de Pepe parecía ser un intento de contextualizar ese episodio bajo la luz de una enfermedad mental. Para otros, no era más que una excusa conveniente para explicar lo inexplicable. Lo cierto es que el comentario de Pepe Aguilar abrió una caja de Pandora. De pronto, la discusión no se centraba solo en la relación rota entre padre e hijo, sino en el derecho de un artista famoso a exponer o no la vida de sus seres queridos. ¿Era Pepe un padre preocupado que intentaba, aunque torpemente, ayudar a su hijo? ¿O era un hombre resentido que utilizaba la salud mental como arma en medio de un conflicto personal?
Mientras tanto, Emiliano continuaba publicando mensajes en los que se mostraba indignado defendiendo a su madre y criticando lo que consideraba la hipocresía de su padre. Cada nuevo post alimentaba el fuego de la controversia, y el apellido Aguilar, símbolo de una dinastía musical, se veía nuevamente asociado a un drama familiar que parecía no tener fin. La revelación sobre la supuesta enfermedad de Emiliano no solo fue un golpe a la intimidad del joven, sino que también reavivó el debate sobre la responsabilidad que tienen las figuras públicas al hablar de temas tan delicados. Y en el centro de todo quedaba un hijo que se sentía expuesto, y un padre que quizás sin medir las consecuencias había encendido una polémica que resonaría por mucho tiempo. La historia de Emiliano Aguilar está marcada por una serie de episodios que lo alejaron del brillo de la dinastía a la que pertenece. Mientras el resto de la familia Aguilar se consolidaba como uno de los clanes musicales más respetados y exitosos de México. Emiliano transitaba por un camino lleno de tropiezos, errores y sombras que lo pusieron en el ojo del huracán y que hasta hoy siguen pesando en su vida. Uno de los momentos más oscuros de su trayectoria ocurrió cuando fue detenido en Estados Unidos, acusado de tráfico de personas. Según los reportes oficiales, Emiliano intentó transportar inmigrantes indocumentados a través de la frontera, lo que derivó en un arresto que rápidamente se convirtió en noticia internacional debido a su apellido. Para muchos resultaba inconcebible que el hijo de Pepe Aguilar Nieto, de Antonio Aguilar, estuviera involucrado en un delito de esa magnitud. El proceso legal fue breve, pero contundente. En un inicio se dijo que Emiliano pasaría varios años en prisión. Sin embargo, más tarde él mismo aclaró que solo estuvo recluido por 1 mes y medio. Su madre, Carmen Treviño, intervino posteriormente para ingresarlo en un centro correccional, con la intención de que enfrentara sus problemas de adicciones y pudiera encontrar una vía de rehabilitación. Lo que para el público parecía una condena ejemplar, para Emiliano fue apenas el inicio de una lucha mucho más profunda contra sí mismo. El tema de las adicciones comenzó a aparecer con fuerza en su vida. Según su propio testimonio, atravesó por etapas complicadas en las que las drogas y el alcohol se convirtieron en refugios destructivos frente al dolor, la frustración y la soledad. El peso de pertenecer a una familia famosa, las expectativas incumplidas y la distancia emocional con su padre fueron factores que alimentaron ese espiral. Me perdí en muchas ocasiones y las adicciones fueron un monstruo que casi termina conmigo, reconocería años más tarde, en un espacio íntimo. Su paso por centros de rehabilitación fue intermitente. Hubo avances y retrocesos, momentos en los que parecía haber recuperado la estabilidad y otros en los que volvía a caer. Cada recaída lo distanciaba más de su padre, cuya figura pública exigía perfección y disciplina. Mientras Pepe Aguilar llenaba escenarios y defendía con orgullo el legado familiar Emiliano, luchaba en silencio contra sus propios demonios. El contraste entre su vida y la del resto de la familia Aguilar fue objeto de incontables comentarios en la prensa y en redes sociales. Ángela y Leonardo Aguilar, sus medios hermanos, se consolidaban como jóvenes promesas de la música regional mexicana, aplaudidos por la crítica y el público. Emiliano, en cambio, era señalado como la oveja negra de la familia, un estigma que lo persiguió incluso en sus intentos de redimirse. La relación con su padre, ya frágil, se deterioró aún más durante esos años. Pepe, al hablar del arresto de su hijo, comentó públicamente que lo ocurrido era una consecuencia de malas decisiones y de una falta de control emocional. Sus declaraciones fueron interpretadas como una mezcla de decepción y preocupación, pero también como una forma de distanciamiento. En lugar de tenderle la mano en privado, muchos consideraron que lo había expuesto innecesariamente, reforzando la narrativa de un hijo perdido frente a un padre ejemplar. Para Emiliano, esa etapa representó un golpe devastador en su autoestima. En entrevistas posteriores, confesó que la presión mediática y el juicio social lo marcaron profundamente. Cuando todos esperan que seas perfecto y fallas, las críticas duelen el doble, señaló. No solo debía cargar con sus errores, sino también con el peso de un apellido que lo mantenía permanentemente en la mira. El tiempo en prisión, aunque sea breve, dejó huellas imborrables.
Emiliano lo describió como una experiencia que lo obligó a confrontarse con su vulnerabilidad y sus límites. El encierro lo hizo reflexionar sobre el rumbo de su vida, pero al mismo tiempo lo enfrentó con un estigma del que aún hoy le resulta difícil liberarse. La cárcel me mostró que cualquiera puede caer, pero también que cualquiera puede levantarse, dijo alguna vez. La combinación de problemas legales, adicciones y conflictos familiares creó una tormenta perfecta que marcó su juventud y lo acompañó hasta la adultez. Y aunque en distintas ocasiones intentó dar pasos hacia la reconstrucción de su vida, la sombra de esos episodios siempre volvió a alcanzarlo, ya sea en forma de titulares de prensa o de comentarios hirientes en redes sociales. En medio de todo esto, lo único constante fue la presencia de su madre. Carmen Treviño se convirtió en su principal apoyo, la figura que lo sostuvo cuando parecía derrumbarse. Su defensa pública y su respaldo incondicional lo enfrentaron aún más a su padre, pero también lo ayudaron a no perderse del todo en la oscuridad. Así, la historia de Emiliano Aguilar quedó marcada por una dualidad constante, la del joven que carga con los errores de su pasado, pero que también lucha por encontrar redención. La del hijo de una de las familias más emblemáticas de México, pero que camina en un sendero muy distinto al de sus hermanos. Y en esa lucha personal, entre el deseo de dejar atrás los fantasmas y la imposibilidad de escapar del ojo público, se escribe uno de los capítulos más difíciles de su vida. Cuando Pepe Aguilar reveló que su hijo Emiliano podría padecer un trastorno bipolar, abrió un debate no solo sobre la intimidad familiar, sino también sobre la comprensión social de esta enfermedad mental. Sus palabras resonaron como una bomba para algunos, fue un acto de sinceridad para otros, una estigmatización pública que podía perjudicar aún más a un joven que ya cargaba con un pasado complicado. Pero más allá de la polémica, quedó en el aire una pregunta inevitable. ¿Qué es realmente el trastorno bipolar? ¿Y cómo puede haber marcado la vida de Emiliano? El trastorno bipolar, según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, es una enfermedad psiquiátrica caracterizada por cambios extremos en el estado de ánimo, la energía y la capacidad de funcionar en la vida cotidiana. Quien lo padece transita por episodios de manía, momentos de euforia, hiperactividad e impulsividad, y episodios de depresión, en los que la tristeza, el cansancio y la desesperanza se apoderan del paciente. Esta dualidad convierte la vida en una montaña rusa emocional, en la que un día puede sentirse invencible y al siguiente no tener fuerzas ni para levantarse de la cama. Para Emiliano, este diagnóstico no confirmado públicamente, pero señalado por su padre, podría ser la clave para entender muchas de sus decisiones pasadas. Los cambios de humor repentinos, las conductas arriesgadas y los conflictos interpersonales encajan con los síntomas que describen los especialistas. Sin embargo, diagnosticar un trastorno de este tipo no es sencillo, requiere evaluaciones profundas, seguimiento médico y un contexto clínico que no siempre se da a conocer al público. Lo delicado del caso es que Pepe decidió exponerlo en medio de un conflicto familiar. Sus declaraciones fueron interpretadas por algunos como una forma de justificar los errores de Emiliano, pero para otros fue visto como un intento de etiquetarlo con un rótulo que lo acompañará de por vida. En una sociedad donde la salud mental aún se enfrenta a prejuicios y tabúes, hablar de bipolaridad puede convertirse en una sentencia de incomprensión y estigma. El trastorno bipolar suele manifestarse en la adolescencia o al inicio de la adultez, justamente la etapa en que Emiliano empezó a enfrentar problemas legales y personales. Los episodios maníacos pueden llevar a una persona a tomar decisiones impulsivas, a sentir que nada tiene consecuencias y a involucrarse en conductas de riesgo. En cambio, los episodios depresivos los hunden en un estado de apatía y desesperanza que dificulta cualquier intento de reconstrucción personal. Es posible que en la vida de Emiliano ambas fases hayan coexistido, alimentando el caos que lo rodeaba. Sin tratamiento adecuado, la enfermedad puede volverse devastadora. Pero con medicación, terapia y apoyo familiar, muchas personas logran llevar una vida estable y productiva. Aquí surge otra parte de la polémica. ¿Recibió Emiliano el apoyo necesario de su entorno?
Su madre, Carmen Treviño, siempre defendió que había estado a su lado en los peores momentos, mientras que su padre, ocupado en su carrera artística, parecía más lejano. Para los críticos de Pepe, exponer públicamente a su hijo no es prueba de apoyo, sino de distancia emocional. El propio Emiliano, en distintas publicaciones, nunca ha confirmado ni negado este diagnóstico. Algunos interpretan su silencio como una forma de protegerse, otros como un rechazo a ser reducido únicamente a una enfermedad. En uno de sus mensajes más comentados escribió: "No necesito que me llamen enfermo para explicar qué soy. Soy mucho más que mis errores, mucho más que lo que dicen de mí". Estas palabras reflejan la resistencia de un joven que, más allá de sus problemas, quiere ser reconocido como persona, y no solo como el hijo bipolar de Pepe Aguilar. En este punto es fundamental entender que el trastorno bipolar no convierte a nadie en delincuente, ni determina automáticamente que alguien tomará malas decisiones. La mayoría de las personas con este diagnóstico llevan vidas normales exitosas y llenas de logros. El problema no es la enfermedad en sí, sino la falta de comprensión y de tratamiento adecuado. Cuando Pepe lo mencionó, lo hizo con la intención de explicar, pero sus palabras fueron interpretadas por muchos como un intento de responsabilizar a la enfermedad de las acciones de su hijo, un terreno sumamente peligroso. Además, la forma en que los medios amplificaron la noticia contribuyó a aumentar la polémica. Titulares sensacionalistas hablaban de Emiliano como el hijo enfermo o el Aguilar bipolar, reduciendo su identidad a un solo aspecto de su vida. Esto no solo afecta su reputación, sino también su capacidad de encontrar estabilidad, pues cada intento de rehacer su camino se ve opacado por el peso de ese estigma. El caso de Emiliano también abre una reflexión mayor: la necesidad de hablar de salud mental en México y en América Latina. A diferencia de otras enfermedades físicas, los trastornos psiquiátricos siguen siendo incomprendidos y en muchos casos ocultados por vergüenza. Las familias prefieren callar, los pacientes temen ser juzgados, y los prejuicios sociales dificultan el acceso a la ayuda. Que un apellido tan famoso como Aguilar esté en el centro de esta discusión podría paradójicamente servir para visibilizar un problema que afecta a millones. Pero esa visibilidad debe manejarse con responsabilidad. Exponer la vida íntima de una persona sin su consentimiento no es la forma correcta de generar conciencia. Emiliano, con sus errores y aciertos, es un individuo con derecho a la privacidad. Y si realmente padece un trastorno bipolar, lo que necesita no es juicio público, sino acompañamiento, comprensión y acceso a tratamientos especializados. Lo que queda claro es que esta supuesta enfermedad, revelada en el peor de los contextos, ha marcado un antes y un después en la percepción pública de Emiliano. La discusión ya no gira únicamente en torno a sus problemas legales o sus diferencias con su padre, sino a una etiqueta que podría perseguirlo para siempre. Y en medio de esta tormenta, el joven sigue intentando encontrar un lugar donde no sea definido por sus errores, ni por las palabras de los demás, sino por su capacidad de reconstruirse y seguir adelante. La revelación de Pepe Aguilar acerca de la supuesta enfermedad de su hijo Emiliano no solo sacudió a la familia Aguilar, sino que también abrió una tormenta mediática que aún hoy sigue generando preguntas. En el centro de la controversia quedó la figura de Emiliano, atrapado entre las declaraciones de su padre, las defensas de su madre y el juicio incesante de la opinión pública. Y en medio de todo, la gran duda: ¿es cierto que padece un trastorno bipolar o todo ha sido parte de una narrativa construida en medio de un conflicto familiar? Las reacciones no se hicieron esperar. En redes sociales, miles de usuarios expresaron su sorpresa y su indignación. Algunos defendieron a Pepe argumentando que era su deber como padre explicar lo que había pasado con Emiliano, incluso si eso implicaba revelar detalles delicados. Otros, en cambio, lo acusaron de traicionar la confianza de su hijo y de utilizar un tema tan sensible como la salud mental para justificar errores pasados y desviar la atención del distanciamiento entre ambos. Los medios de comunicación, fieles a su lógica de espectáculo, alimentaron la polémica con titulares cada vez más sensacionalistas. Programas de televisión y portales digitales
discutían sin cesar si Emiliano era o no bipolar, repitiendo la etiqueta hasta el cansancio. Esta exposición exacerbada no hizo más que complicar la situación. Lo que debería haberse manejado con discreción y empatía se convirtió en un tema de consumo masivo, en donde la intimidad se transformó en entretenimiento. En paralelo, voces de expertos comenzaron a pronunciarse. Psiquiatras y epidemiólogos subrayaron que ningún diagnóstico serio puede confirmarse a través de declaraciones públicas ni por rumores familiares. Aclararon que el trastorno bipolar es una condición real y tratable, pero que etiquetar a alguien sin pruebas clínicas no solo es irresponsable, sino también dañino. Un diagnóstico no se hace en una entrevista, se hace en un consultorio, insistieron varios especialistas. Mientras tanto, Emiliano mantuvo un silencio ambiguo. En algunas publicaciones se mostró molesto con la forma en que su padre había hablado de él, pero en ningún momento confirmó, ni desmintió categóricamente la supuesta enfermedad. Este silencio alimentó aún más las especulaciones. Para uno, era señal de que quería proteger su privacidad. Para otros, era un indicio de que quizá había algo de verdad en lo dicho por Pepe. La opinión pública se dividió en bandos. Los defensores de Pepe aseguraban que un padre preocupado no tendría motivos para mentir sobre algo tan grave y que exponer el tema podía ser una forma de generar conciencia sobre la importancia de la salud mental. Los defensores de Emiliano, en cambio, consideraban que se trataba de un acto de manipulación y control, una manera de desacreditarlo y de mantener la narrativa de que él era la oveja negra de la familia. El debate alcanzó incluso a los seguidores de la dinastía Aguilar. Muchos lamentaron que un apellido tan respetado en la música mexicana estuviera ahora asociado a escándalos y disputas internas. Los Aguilar deberían unirnos con su música, no dividirnos con sus peleas, escribían algunos fans decepcionados. Otros, sin embargo, mostraban empatía hacia Emiliano, argumentando que crecer bajo la sombra de un apellido tan poderoso podía ser una carga insoportable. En medio de esta discusión, surgió también un cuestionamiento ético más profundo. ¿Hasta dónde llega el derecho de un padre a hablar de su hijo cuando éste ya es un adulto? ¿Tiene Pepe Aguilar como figura pública el derecho de exponer la salud de Emiliano si éste no lo has autorizado? ¿O por el contrario, tiene Emiliano el derecho absoluto de decidir qué aspectos de su vida deben permanecer en privado? Estas preguntas quedaron flotando sin una respuesta clara, pero marcaron un precedente sobre los límites entre la vida pública y la vida íntima en el mundo del espectáculo. El caso también dejó al descubierto la manera en que los problemas de salud mental son percibidos en la sociedad. El hecho de que la supuesta bipolaridad de Emiliano se usara como argumento en una disputa familiar puso en evidencia cuánto falta por avanzar en términos de sensibilidad y comprensión. En lugar de abrir un debate constructivo sobre la importancia del diagnóstico y el tratamiento, el tema se convirtió en un arma arrojadiza en medio de un pleito mediático. Finalmente, lo que queda es una mezcla de dudas y certezas. Nadie fuera del círculo íntimo de Emiliano sabe con certeza si realmente padece un trastorno bipolar. Lo que sí es innegable es que la relación entre padre e hijo está fracturada, y que cada declaración pública, cada publicación en redes sociales, ahonda más la distancia entre ambos. El apellido Aguilar, símbolo de tradición y talento musical, ahora carga también con la sombra de un conflicto familiar que parece no tener fin. Y mientras el público sigue debatiendo quién tiene la razón, Emiliano lucha por reconstruir su vida lejos del escrutinio mediático, y Pepe intenta equilibrar su rol de padre con el peso de ser una figura pública. La verdad quizás se encuentra en algún punto intermedio oculta y desasculta entre el dolor, la frustración y la necesidad de ser escuchados. Lo cierto es que la pregunta sobre la enfermedad de Emiliano seguirá flotando no tanto por lo que diga la ciencia, sino por lo que cada uno de los protagonistas decida revelar o callar en el futuro. La historia de Pepe y Emiliano Aguilar nos deja con un sabor agridulce. Por un lado está el peso de una relación rota expuesta ante millones de miradas. Por otro, la fragilidad de un ser humano que carga con errores, rumores. Y quizá con una enfermedad que no eligió. Más allá de los titulares y las especulaciones,
Lo que vemos es la vida real, un padre y un hijo que a pesar del amor que alguna vez compartieron hoy, parecen más distantes que nunca. Esta historia no solo es un escándalo de farándula, también es un espejo de lo que muchas familias atraviesan en silencio: la dificultad de hablar de salud mental, los juicios apresurados y la complejidad de sanar vínculos rotos. Al final, más que tomar partido, lo que nos corresponde como público es reflexionar sobre la importancia de la empatía, del respeto y del acompañamiento en los momentos más difíciles. Si este relato te conmovió, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este video. Aquí seguiremos trayendo historias que no solo informan, sino que también nos invitan a pensar, sentir y conectar con lo que realmente importa. Porque como nos recuerda esta historia, detrás de cada apellido famoso, hay seres humanos con heridas, con luchas y con sueños de ser comprendidos.